tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este quinto capítulo de Cuarentena por las pantallas de BTV de Cordillera Mar para las provincias de Los Andes, San Felipe, Quillota y San Antonio. También nos ven a través del cable, BTR y también en la plataforma digital de canales regionales en todo Chile a través de Movistar. Estamos junto a Sergio Alfaro. Muy buenas noches, Sergio. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Nuestro quinto capítulo de Cuarentena, nuestro segundo viernes al aire, con un programa que tenemos hoy bastante entretenido, con un tema bastante importante debido a todos los crecientes números que tenemos de contagio en nuestro país, y también abordaremos, como todos los programas, localmente nuestra situación y, por supuesto, al final del programa lo que más nos gusta, como decías tú anteriormente, nuestras recomendaciones que tenemos para todo el público semana a semana. Exactamente, yo les voy a hablar en un ratito más de este señor. ¿Lo ubicas? Opa. Steve Jobs, el creador del, seguramente, el teléfono que usted tiene en su mano, o el computador que usa a través del teletrabajo. Vamos a estar hablando del libro y también de la película, que no es actual, pero se la vamos a recomendar como una de las biografías que puede ver en estos días de cuarentena. Pero Sergio, la situación está bastante preocupante. Desde mediados de esta semana hemos estado conociendo números que no esperábamos de esta manera. Se han duplicado el número de fallecidos desde el día jueves, cuando conocimos 22 personas fallecidas en todo el país. Una de ellas ese día fue en la región de Valparaíso, y los contagiados también están aumentando, lo cual mantiene la preocupación en todo nuestro país. Hay, a partir de hoy, de este minuto, desde hace poquitos minutos, comenzó la cuarentena obligatoria en el Gran Santiago. Son entre 6 y 8 millones de personas que tienen un confinamiento obligatorio en más de 30 comunas en el Gran Santiago, y también en Iquique y Alto Hospicio, que son las comunas que se sumaron a la cuarentena. ¿Qué va a pasar en el Valle de Aconcagua? Es una incógnita todavía, Sergio. Ojalá que la situación no se agrave tanto como en otras partes de Chile. Así es, pues se nos dispararon las cifras, algo que si bien no estaba proyectado, pero veíamos venir que estas comunicaciones que tiene el gobierno con nosotros, los números que se están manejando, la irresponsabilidad que tenemos los chilenos al salir a la calle, algunos a hacer casi vida normal, veíamos venir que estos números iban a crecer. Crecieron en prácticamente todo nuestro país. Las aduanas sanitarias ya están instauradas, como tú decías. Hoy ya existe una cuarentena total en el Gran Santiago. Llegará a nuestra región, llegará a nuestra provincia. Son dudas que tenemos que ir resolviendo, y ojalá, como tú decías también, cuidarnos, protegernos más que nunca, porque el virus está en su momento peak, se podría decir, la próxima semana, y tenemos que protegernos y cuidarnos y quedarnos en nuestras casas, que es lo que debiéramos hacer para poder prevenir cualquier tipo de contagio. Exactamente, y tú nos hablas de estos controles, barreras sanitarias. Mira, te quiero invitar a ti y a todos los telespectadores a ver estas imágenes por algunos instantes. Lo que estamos viendo es lo que ha ocurrido en varios días de esta semana en la barrera sanitaria de entrada a los Andes. Esto es aproximadamente a la altura de Casino Enjoy, colas de automóviles, tacos, incluso hay personas que nos han reportado hasta 3 horas esperando desde el peaje hasta llegar a la barrera sanitaria, y muy pocas personas, digamos, están controlando el ingreso a los Andes. Hay poco personal, digámoslo con todas sus letras, para las personas que están regresando. Tú mismo, Sergio, tuviste una experiencia a mediados de semana, ¿no? Así es, pues tuve que ir a una grabación a Santiago, una grabación por trabajo, presencial, con todas las medidas de seguridad, y me tocó traté de calcular que el regreso fuera lo más tarde posible para no encontrarme con esta aglomeración de público, de tránsito que ya sabíamos que existía, pero lamentablemente llegué aproximadamente a las 8 de la noche a salir del túnel aproximadamente a las 8 de la noche, y salí. Me controlaron ya cerca de las 10:05 de la noche, o sea, estuve aproximadamente 2 horas desde el túnel al control, que está en estos como localcitos que hay pasado el Enjoy, ya en la bajada, donde hay en estacionamientos como de tierra. Ahí están el control, ahí está la barrera, ahí está la aduana, donde hay personal, hay carabineros, hay personal militar.
Y está el personal de salud, que es el que te hace el control un poco más fino. Te toman, lo primero, te toman la Eso, temperatura, cuéntanos, ¿en qué te consiste preguntan. la barrera sanitaria? Mira, Tú llegas, esta barrera sanitaria tú tienes que, para salir de cualquier tipo de región, para cualquier transporte para cualquier lugar que te traslades, tienes que ir con un pasaporte que te entras a la página de los servicios de salud. Ahí está por todos lados bien publicado cómo poder obtener estos pasaportes sanitarios. Al primer personal policial en la cola en este tráfico, que te estoy hablando desde el Enjoy hasta este punto, no sé cuál es exactamente el kilómetro, pero que tú en un día normal, en tráfico normal, son 1 minuto que te demora, 2 minutos entre estos puntos, que es la salida del túnel y este barrera. Tienes que venir con este control, con este pasaporte sanitario. Primeramente la policía, carabineros, te pregunta si tú lo tienes. Si no lo tienes, tienes que sacarlo rápidamente, pero quien no lo anda trayendo es bastante irresponsable salir sin ese pasaporte. Luego te vas acercando donde está este control y está personal de militar que está resguardando todos estos controles, que también se acercan a ti, te piden control de identidad, y algunos de ellos son los que te apoyan y te apoyan con tomar la temperatura, hasta que llegas ya donde está el personal de salud, del servicio de salud, que te solicita este pasaporte y te pregunta cuál es el motivo de tu viaje. A algunas personas he sabido que les piden algún certificado de residencia, porque si no eres de la zona, obviamente a qué vienes y tienes que devolver. Si eres de la zona, tienes que demostrar cuál es tu residencia. Yo no tuve ese problema, no, yo tenía mis certificados de residencia si es que me lo pedían, y ahí ellos te controlan y te hacen avanzar. Todo este proceso que yo te hablo, que en tráfico normal son 2 minutos, no más de 2 minutos en la carretera, en el tiempo que te demoras en bajar, acá son 2 horas, después de las 8 de la noche. Por eso o también sea, te hay toman la temperatura, comentarios. más que nada, Sergio, el documento, el pasaporte que, digamos, justifica por qué tú estás pasando de una región a otra, y te toman la temperatura. Eso es. Y en algunos casos, a mí no, pero sí te piden el certificado de residencia, que eres residente acá de la zona, y eso hace que te pasen. A mí me pilló el toque de queda a las 10 de la noche ahí. Y le hablé con la policía, le dije qué pasaba si yo calculé que podía llegar, pero que no, que lamentablemente me atrasé. Y ellos me decían que no había problema siempre y cuando yo justificara muy bien, si es que me paraban más adelante, el motivo de mi atraso. O sea, pero en Pero todo caso también tendrías tenía que que haber andar. ganado miles de automovilistas, porque en la fila que tú estabas quedaban quizás cuántas decenas o centenas de automóviles esperando. O sea, no Claro, creo pero que ¿sabéis vayan a qué? calcular un toque de queda de esa manera. Claro, pero ¿sabéis qué? Pero claro, yo también me di cuenta, pensé exactamente lo mismo cuando tú estabas en ese lugar, pero cuando ya te vas saliendo de esta zona y ya te vas acercando ya como a la ciudad y nos empezamos a repartir, unos para allá, otros para acá, ahí te das cuenta que las calles, andas solo en la calle. Yo, desde que entré al centro de los Andes y tomé ruta hacia San Esteban, me encontré con un auto. O sea, igual, si tú andas en la calle, ya llegando a la ciudad te ves bastante solo, y si te llegaran a parar, igual hay que tener la precaución y el convencimiento de decirle a la persona que te fiscalice que tú te atrasaste en esta pasada. Un tema bastante importante que tenemos que ver, porque creo que hay que reforzar para que este paso no sea tan lento, es demasiada la espera. Exacto. Oye, Sergio, te interrumpo porque nuestro director, que está en Santiago, nos está indicando a través del interno que ya estamos contactándonos a través de videoconferencia de esta plataforma interactiva con nuestro primer invitado acá en cuarentena. Vamos a tomar contacto de inmediato con el entrevistado. Así es, estamos ya conectados a través de la videoconferencia con el diputado Diego Ibáñez, quien nos acompaña en este programa de viernes de cuarentena aquí por las pantallas de BTV de Cordillera Mar para las provincias de Los Andes, San Felipe, Quillota y San Antonio. También nos ven en todo el país a través de la plataforma de canales regionales de Movistar. ¿Cómo estás, diputado? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Iván. Sergio, gracias por la invitación. Bueno, queríamos partir, Diego, por la situación bastante difícil que está viviendo el país. Estamos todos conectados en las mañanas viendo los informes del gobierno, del Ministerio de Salud, y la verdad es que desde mediados de esta semana se han duplicado y han aumentado muchísimo los casos. ¿Cuál es el análisis general que haces tú de la situación que estamos viviendo bastante complicada en estos momentos y de la comunicación que está entregando el gobierno por la pandemia? Yo creo que en general
la pandemia es un momento histórico, es un momento que es muy excepcional, que amerita medidas excepcionales para llevar adelante, para poder volver a la normalidad. Nadie está negando que volvamos a la normalidad, que paramos el comercio, que podamos llevar a los niños al colegio. El problema es cuándo, en qué momento y bajo qué condiciones. Y hoy creo que sin querer, digamos, rechazar las medidas del gobierno, que por cierto que algunas han sido muy atingentes, como por ejemplo que desde marzo se hayan cerrado y se hayan encuarentenado los adultos mayores en diversas residencias, que me parece que fue una cuestión que fue muy certera. Hoy los contagios son concentrados en la población alrededor de los 40 años, lo que nos permite una menor tasa de letalidad. Creo que eso fue una medida certera. No obstante, en la medida en que ha ido desarrollándose este problema, creo que llegamos a un momento en el cual hubo un cierto tufillo de historia, ¿no? De afloje de las medidas preventivas, y eso llevó a que, por ejemplo, en nuestra región tengamos un pic de contagios y que hoy estemos bordeando la saturación del sistema público cuando están quedando menos de 40 camas críticas a disposición de los contagios, y tenemos una alza en Santiago también, por cierto. Creo que allí, a mi juicio, fue una mala señal el abrir los malls. Se abrió el mall de Quilpué, por ejemplo, el mall Apumanque. Luego se tuvieron que cerrar porque se dieron cuenta de que habían cometido un error. Yo creo que a veces hay que escuchar más a los expertos, a los epidemiólogos, al colegio médico y a los funcionarios de la salud, que hoy están también batallando sin los implementos necesarios. Y esto, ojo, no ocurre solamente en Chile, en todo el mundo ocurren que no están todos los implementos de protección personal, pero lamentablemente a nosotros nos choca con una coyuntura particular en la salud pública que es de crisis, que ya venía arrastrándose una crisis de los hospitales públicos con falta de profesionales, de inversión, y donde muchos de los recursos terminaban yéndose al copago hacia las clínicas o a la ISAPRE, y que no permitía generar un círculo virtuoso en el presupuesto para que esto se tradujera en un fortalecimiento de la salud pública. Creo que la coyuntura de pandemia a nosotros nos tiene que hacer reflexionar. Creo que una vez que pase esto, esperemos que pase luego, vamos a tener que cambiar muchas cosas, particularmente esta segregación que existe en la salud y también, por cierto, en la vivienda, en cómo hoy se construyen también los barrios, las ciudades, porque no puede ser que donde haya mayor densidad o mayor segregación, la pandemia haya llegado y de forma muy rápida haya saturado los sistemas sanitarios, a diferencia de los sectores más acomodados, donde, claro, hay más herramientas y más disposición de recursos para poder cambiar esta crisis. Diputado, el día miércoles, si no me equivoco, pero a mediados de semana, cuando por primera vez hubo más de 2.500 o cerca de 2.500 contagiados, le preguntaban al subsecretario de Salud Pública, a los periodistas, si el hecho de haber intentado volver o mencionado el tema de la nueva normalidad y después haber señalado que era un retorno a la normalidad con seguridad, y anteriormente de eso el presidente había hablado de posibilidades de ingreso a clases en abril, etcétera, etcétera. Sí, estas comunicaciones que se entregaban oficiales al país, digamos, no relajaron el ambiente. Uno mismo a lo mejor se sentía un poco más tranquilo con estas señales. No fue un error esta situación finalmente, y que bueno, obviamente no podemos caer nuevamente en esos errores. No sé cómo lo ves tú en cuanto a la forma en que se ha comunicado, y me imagino que ahora ya no hay más espacio para errores de parte del gobierno. Efectivamente fue un error y hoy la subsecretaria Daza señalaba que ya va a haber momentos para cobrar estos errores, básicamente eso es lo que quiso señalar con su cuña. Y creo que hoy es el momento en que tenemos que, pese a estos errores, estar todos unidos y tratar de remar para el mismo lado. Creo que hoy que le vaya mal al gobierno es que le vaya mal a la gente, y eso se traduce en saturación del sistema público. Nosotros queremos que le vaya bien al gobierno en el manejo de la pandemia, y todas las medidas que el gobierno impulse para colocar en el centro la salud pública, el bienestar de la gente, para contar con el absoluto apoyo por parte de nuestros votos, digamos, como coalición en el Congreso.
Creo que, sin embargo, hay que tratar de empujar una estrategia colectiva conjunta a nivel regional e incluso a nivel provincial de los servicios de salud, incorporando a los gremios, a los trabajadores, a los colegios médicos, por cierto, y consultando también con las redes primarias. Hoy la primera línea es, por cierto, la urgencia de los hospitales, pero también es la salud primaria, y la salud primaria durante muchos años, bueno, décadas, ha dependido de los municipios, y allí hay que también escuchar a los alcaldes. Los alcaldes hoy están pidiendo medidas mucho más radicales de distanciamiento social, incluso cuarentenas en nuestra región, al menos en los bordes de la región, para evitar que se trasladen personas tanto sintomáticas como asintomáticas desde Santiago hacia nuestra región. Recordemos que la tasa de contagios de los funcionarios públicos y los trabajadores de la salud en la región de Valparaíso es el doble de la media nacional. Entonces, hay algo que a nivel regional, particularmente, con una tasa de contagio no de las más altas, pero al mismo tiempo con una tasa de contagio alta de los funcionarios de salud. Entonces, algo está pasando en el sistema de salud que no estamos haciendo bien. Yo creo que aquí es necesario el esfuerzo de todas y todas de forma unida y coordinada, sin peleas, porque cuando nos ponemos a pelear en este contexto, yo creo que los únicos que salen perjudicados es la gente, y nosotros hoy tenemos que tratar de colocarnos detrás de liderazgo, pero que un liderazgo que escuche, que sea humilde, que dialogue y que incorpore a los diferentes actores que hoy tienen que resolver este problema. Una última pregunta de mi parte para darle ya el paso a Sergio, para no salirnos de este tema un poco más general, pero que tiene que ver con la región. Tú haces mención al tema de los bordes, de las ciudades que bordean, digamos, a la región metropolitana. Los Andes, precisamente, es una que está al lado, estamos a 50 minutos, una hora en automóvil de los Andes, y existe una barrera sanitaria que se ha visto súper colapsada en estos días. A nosotros nos llegan, digamos, por redes sociales, videos y quejas de personas que dicen que han estado 3 horas esperando, digamos, incluso dentro del túnel Chacabuco, con todo lo que significan los gases tóxicos, que también puede haber ahí un problema de salud. Y cuando pasan el túnel a la altura del Casino Enjoy, se encuentran con 2 funcionarios en algunas ocasiones que están haciendo esta barrera sanitaria para una cantidad altísima de automóviles que están regresando, y yo me imagino que están regresando del trabajo a Santiago. No me cabe en la cabeza que alguien vaya a pasear a la capital, digamos, pero bueno, se produce esa situación. Tú decías y hacías hincapié, Diego, en el tema de los bordes. ¿Consideras que hay comunas como, por ejemplo, los Andes, que deberían, más que tener esta barrera sanitaria de frentón, estar en una cuarentena desde ya? Primero que todo, hay que comprender que el concepto de cuarentena no implica necesariamente que la gente esté encerrada en sus casas todo el tiempo, no. Claro. Yo tengo, por ejemplo, familiares viviendo en Alemania, y allá las medidas han sido muy drásticas, y las cuarentenas se tratan de lo siguiente: de tener un horario determinado para la compra de servicios e insumos básicos, alimentación, digamos, postergación en ciertos formatos de pagos de la administración pública para que se hagan después de la pandemia, para que la gente no tenga que salir. Y ojo, algo muy importante: rentas básicas de emergencia. Tú, cuando tienes una gran masa de trabajadores en la informalidad y en la independencia, que muchos trabajan el día para comer lo que ganan en el día, es imposible que tú puedas pretender que una cuarentena, por más que la declares, se termine cumpliendo si la gente tiene hambre y tiene que parar la olla. Entonces, lo que han hecho estos países es tratar de dar garantías públicas con una renta básica de emergencia que, por ejemplo, en el caso de Alemania, cuesta toda la inversión, digamos, que ha hecho el Estado en un sinfín de cuestiones, además de las rentas básicas, son de cerca de 20 puntos del PIB. Es altísimo. En Perú es 14 puntos del PIB. En Estados Unidos hay un fondo específico para este concepto. La CEPAL está recomendando hoy cerca de 4 puntos y tantos del PIB. Y lo que ha hecho Chile en esta materia, es lo que hemos tramitado en la semana que acaba de pasar, son 0.3 puntos del PIB. Entonces, yo ahí insisto, aquí, si es que queremos que las cuarentenas sean efectivas, porque hoy día no sacamos nada con declarar cuarentenas si la gente va a salir igual a ganarse la vida, con comercio, digamos, informal, etcétera, para que se puedan cumplir, sean estratégicas, tengan horarios, sean ordenadas. Hoy necesitamos, como medida excepcional, dar una renta de emergencia por ciertos meses. Y eso se puede hacer porque Chile tiene ahorros que son de cerca de
el 8% del PIB, lo que está ofreciendo el gobierno no llega ni a un 1% del PIB. Entonces, aquí la hay un CEPAL punto decía 6 meses incluso. exacto, hay un punto muy importante que tiene que ver con no tenerle miedo, y aquí no tener, por parte de quienes han gobernado durante todo este tiempo, porque además de la pandemia que nos azota, también nos azota en un contexto de crisis política, social y cultural que se dio en octubre pasado. Entonces, quienes han gobernado durante mucho tiempo, creo que ponen por delante muchos prejuicios ideológicos respecto del gasto público. Entonces están muy apretaditos con el gasto público. O sea, aquí hay que apretar el cinturón. Todos sabemos que vamos a tener que apretar el cinturón, todos los sectores de la sociedad. Pero hay un sector que es el aparato público que tiene que desabrocharse un poquito el cinturón y romper el chanchito. Y por otro lado, los más ricos de la sociedad tienen que apretarse un poco más el cinturón que los que tienen menos, que es obvio, que es un principio de solidaridad y de seguridad social básico. Y ese prejuicio para desarrollar estas medidas es muy ideológico y no tiene constatación con las recomendaciones de organismos internacionales. Entonces, para poder cumplir con las cuarentenas, y respondiendo a tu pregunta, si queremos que los Andes, por ejemplo, tengan una cuarentena efectiva, no basta solamente declarar la cuarentena, por más que estemos de acuerdo, porque más, con la cuarentena está demostrado que el mecanismo, si es que se hace de forma programada, estratégica, es el único mecanismo que te puede asegurar distanciamiento social. Pero para asegurar distanciamiento social, tienes que tener una serie de determinantes sociales de esa comunidad para que se sienta segura. Si la comunidad no se siente segura porque no tiene pega, no se siente segura porque hay delincuencia, no se siente segura porque hay cuestión muy X, hay tacos gigantes, a propósito de lo que tú señalas, para entrar o salir, porque hay muy pocos funcionarios a disposición, entonces esa comunidad va a seguir tratando de salvarse por sí sola, sin respetar estrategias comunitarias y colectivas. Y hoy, la única fórmula que tenemos para salir de esto rápido es que coloquemos por delante el interés común y trabajemos como comunidad de forma colectiva junto a las autoridades. Exactamente. Diego, ¿y cómo ves tú, cómo lo podemos hacer ahora que hay una ciudadanía un poco ya incrédula de la comunicación del gobierno? Hablábamos tú mismo hace un rato de que estamos colapsando el sistema ya está a punto de colapsar, estamos viviendo un momento peak. ¿Cómo lo hacemos hoy en día entonces que nuestra población, nuestra gente, nuestra ciudadanía, por un lado tome conciencia y por otro lado qué medidas debiera tomar este gobierno, el Estado, en pro y quizás un poco aplacar los errores que ha cometido? A ver, en tiempos de crisis es natural que culturalmente queramos aferrarnos a algo que nos dé seguridad. Por tanto, el mensajero, quien va a dictar la instrucción, tiene que tener mucha legitimidad para que la gente pueda sentirse segura, aferrarse al mensajero y cumplir y saber que las cosas están haciéndose bien. Nosotros tenemos un problema de mensajero, y no porque yo no me guste Piñera, no haya votado por él, no tiene que ver con eso. Tenemos un problema sociológico de crisis institucional en Chile que ya hace que tengamos un problema muy complejo para hacerle caso al mensajero y tomar en consideración todas las medidas que ellos nos proponen. Entonces hay que mejorar, por un lado, este mensajero. Y este mensajero se puede mejorar, y se ha hecho por parte del gobierno, levantando una mesa social nacional, donde estén los alcaldes, donde esté el colegio médico, donde esté el ministro, y donde estén otro tipo de instancias como los rectores de universidades, como otro tipo de actores, para que en conjunto encuentren una solución y pueda ser implementada una medida, y no necesariamente sea lo que se le ocurrió al ministro Mayenich, por ejemplo, que muy poca legitimidad tiene en los funcionarios públicos de la salud. Entonces hay fórmulas, y yo creo que allí el rol de Isquia Siches, que es la presidenta del Colegio Médico, y el rol de los presidentes de la Asociación de Alcaldes son fundamentales. Tienen que trabajar colectivamente con ellos, y no puede ser que se les esté negando la información, que no sean transparentes. Entonces ahí hay un tema. Y el otro tema es que, claro, no se caiga en contradicciones y se estén dando señales como si es que esta batalla ya se hubiese ganado. Entonces ahí yo creo que el gobierno, los ministros, se tienen que guardar un poquito el ego, tienen que dejar de ser un poco prisioneros de su ego y ser un poco más, digamos, más humildes en los éxitos que han tenido en el control de la pandemia. Porque al primer éxito se puede perder todo lo avanzado por una mala gestión, como por ejemplo abrir un mall. Y allí uno puede decir, bueno, abrir un mall hoy también es ayudar
a la economía. Bueno, la economía podemos ayudarla de distintas maneras. Lo que no podemos pensar hoy es pensar en reactivar la economía mediante contacto físico, digamos, transacciones físicas y a un comercio, no. Eso no se puede hacer, lamentablemente. Es una medida que tiene que hoy convencer a los que están llevando la pandemia, porque es, insisto, y lo hemos visto en la Comisión de Salud, lo hemos conversado con los epidemiólogos, es la única fórmula para poder bajar el contagio. Hoy salió una entrevista muy, muy interesante de un científico holandés que señalaba que esta pandemia puede llegar al momento en que se haga crónica en la sociedad. Muchos proyectan que 2/3 del mundo se van a contagiar si es que no se encuentra la vacuna en un año. Porque así como va la tasa de contagio, uno hace el cálculo y todo el mundo termina contagiado. Y eso no implica necesariamente inmunidad. Implica que nos vamos a contagiar, nos tenemos que recuperar y después el segundo contagio va a ser más difícil, pero puede existir nuevamente. Entonces, este tema es serio, y creo que uno hoy día sale a la calle y uno podría echarle la culpa a la gente, que la gente no entiende que esto es serio. Y también, por cierto, que hay una cuota de responsabilidad individual. Pero por algo nos dotamos las sociedades de un Estado y de autoridades, porque ellos tienen el poder y la potestad para hacer cumplir de forma estricta, rigurosa, jerárquica, medidas que permitan hoy proteger y poner en el centro la salud de la comunidad. Y colocando en la balanza la salud o la economía del país, ¿cómo lo hacemos o cómo lo hace un país como Chile para poder salir lo menos o lo más invicto posible y dándole tranquilidad también a toda la gente que se ve afectada por no poder quizás salir a trabajar, que son los más independientes que los que están con un salario, ¿verdad? ¿Cómo lo hace Chile? ¿Cómo lo podemos hacer un país como Chile para salir de esto? Sí, mira, Chile está en una mejor posición económicamente que el resto de los países de la región, me refiero al Cono Sur. Chile hoy tiene ahorros, que son los que se llaman los fondos soberanos, que son cerca de, es 1/3 del gasto público en un año, es 1/3 de lo que gasta todo el Estado en un año, que es cerca de lo que equivale todo lo que se gasta en materia de salud. Lo que Chile más gasta públicamente es en salud y en educación. Casi todo eso hoy lo tenemos ahorrado. O sea, hay un chanchito que es cerca de 1/3 de todo lo que gasta el Estado al año y cerca de 8% de lo que se produce en Chile al año, que es el Producto Interno Bruto. Entonces tenemos ahorros. Por otro lado, deuda pública. Chile puede pedir préstamos porque su deuda pública en comparación con los países de la región no es tan alta. De hecho, es cerca del 30% del Producto Interno Bruto, cuando en los otros países de la región es cerca de un 50% y se estima que con esta crisis económica van a llegar como un 60 o un 70%, una cuestión nefasta, va a ser una crisis muy profunda. Pero Chile no está en esa situación. Chile está bien y podría eventualmente pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional o lo que sea y quizás tener una tasa un poco más alta de deuda. Y lo último, ¿dónde podemos sacar recursos, digamos, para tratar de morigerar esta situación? Es que Chile, al mismo tiempo, es uno de los países con más altas concentraciones de riqueza del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el 0,1% de la sociedad chilena hoy acumula cerca del 20% del PIB. El 1% acumula cerca del 30% del PIB. Si tú le colocaras un impuesto progresivo, que es lo que ha hecho, bueno, son los países como Francia, España, Alemania, que son modelos tributarios muy OCDE, que es muy progresivo, donde los más ricos pagan tributos de hasta 60 puntos. Fíjate que si en Chile aplicáramos el 2% de tributo a solamente los patrimonios del 0,1% más rico, que son cerca de 9.900 familias, aumentamos inmediatamente un 3 puntos del PIB para gasto público. Y eso es, podríamos decir que es 5 veces lo que hoy el gobierno está proponiendo como gasto público para la renta básica de emergencia, que son 260 lucas por una familia de 4, que son 8 lucas por la misma familia al día. Son 2 lucas por persona, o sea, eso es lo que hoy día está ofreciendo el gobierno. Entonces, cuando se dice muchas veces que no hay plata para paliar la crisis, bueno, la verdad es que la ciencia económica hoy refleja a todas luces que hay plata. El tema es que podamos concitar apoyos unitarios para que tengamos formatos estratégicos como Estado que nos permitan paliar la crisis. ¿Y qué es paliar la crisis? Es básicamente que durante 4 meses la gente tenga los ingresos necesarios para no necesariamente arrastrarlas a la calle, a la informalidad. Ya vimos lo que sucedió en el matinal cuando están todas las ferias llenas
bueno, las ferias de nuestra región están llenas igual, todos los sábados. Los centros de las ciudades también. Los comercios también, y es por eso, es porque la microempresa y la pequeña empresa, que son más del 50% de todas las firmas empresariales que están inscritas en el Servicio de Impuesto Interno, con creces, mucho más que eso, hoy no tienen espalda económica. Entonces, lo que se ha hecho en otros países es que se inyecta directamente recursos para que puedan congelar sus contratos, puedan pagarle a sus trabajadores, pero puedan congelar también su existencia como entidad, digamos, de compra y venta física. Entonces, es muy interesante este balance, porque si uno lo ve en perspectiva, uno siempre piensa, pucha, que los recursos son escasos. Sí, pues son escasos, porque no se han, digamos, ejecutado todas las herramientas fiscales y presupuestarias para poder tener más recursos. Y yo creo que allí hay una chance que el gobierno sabe que existe, y nosotros esperamos que a medida que esto avance, se inyecte más dinero, porque lo que hoy se ha puesto encima de la mesa, a mi juicio, es muy poco, y está haciendo que la sociedad caiga en una incertidumbre, en un desempleo, que por cierto que va a existir, pero que al menos ese desempleo la gente no tenga que arrastrarse a la calle, a la informalidad, a tratar de ganarse la vida. Bueno, de hecho, como tú lo mencionabas, Diego, el Banco Central como organismo autónomo, digamos, de nuestro país ya pidió un crédito al Fondo Monetario Internacional, una línea de crédito, no un préstamo, sino que una línea de crédito que fue aprobada por 23.000 millones de dólares y que está ahí. O sea, es como cuando uno tiene una línea de crédito en el banco y no alcanza a pagar sus cuentas, puede recurrir a esa línea de crédito. Chile lo tiene ya, se lo acaban de aprobar, salió la noticia ayer. Entonces, comparto contigo el hecho de que se ha visto poco sobre la mesa, teniendo Chile muchos más recursos o una estabilidad y una deuda mucho más inferior que países vecinos, digamos. Me parece súper atingente el punto que tú haces en la parte económica. Te quería llevar a la parte ya al final de la entrevista de acá de la región, de la zona de la región de Valparaíso, Valle de Aconcagua. Tú mencionaste al comienzo de que quedaban 40 camas críticas, esto a nivel regional. ¿Cuál es el balance que se hace del sistema de salud en nuestra zona? A ver, creo que el balance o el diagnóstico es bien compartido. Desde que yo entré al Congreso, fue el 2018, conversé con muchos gremios, con muchos dirigentes de salud, con alcaldes, y es bien precaria la situación de la salud pública, y creo que eso no es novedad para nadie. Y la forma en que ha enfrentado la pandemia, hoy el sistema sanitario está a punto de llegar al pic, a la saturación. Y hoy creo que hay que disponer de otra infraestructura también para que podamos amorigerar la posibilidad de que gente quede fuera de la lista y se muera porque no tiene nadie que la atienda. La gente se muere en el mundo de forma masiva, en Estados Unidos y en España, porque no tiene nadie que lo atienda. En Italia tuvieron que elegir quién vive y quién muere. Esperamos que eso no pase en Chile, porque si es que llega a haber un colapso del sistema sanitario, y comienzan a aumentar los brotes de contagio entre los propios funcionarios públicos, va a ser una curva exponencial de muertos. Y creo que evidentemente eso hay que tratar de prevenirlo de una manera muy radical. Y aquí yo creo que el mundo militar tiene mucho que aportar. Creo que hoy colocada a disposición, por ejemplo, justo antes de ustedes estaba escuchando a gente de los Cerros de Valparaíso pidiendo que se habilite el ex hospital naval de Playa Ancha, porque en su segundo piso funciona la inteligencia de la Armada, y que está en todas las condiciones para poder establecer un hospital de emergencia, y que hay insumos, o que hay material, digamos, que hay elementos para hacer esto, y no se ha hecho, porque se ha preferido gastar recursos en arrendar hoteles como lo hemos visto por la tele, o espacios privados, y ahí instalar hospitales de emergencia. Hoy creo que cuando se dicta, y a mi juicio estuvo muy bien que el presidente Piñera dictara un estado de excepción constitucional, porque le permite disponer de recursos privados que de otra manera no podría, porque estamos en una situación excepcional. Y eso implica que el mundo militar y el mundo de la salud privada y de los privados se coloca a disposición de lo que dicta el presidente, para poner en el centro la vida de la gente.
Creo que hoy existen esas facultades, existen de hecho constitucionalmente, jurídicamente, y tiene que hacer uso de ellas. Y creo que hoy día no se ha hecho uso de ellas plenamente, sino que se ha preferido pactar, negociar, en vez de inmediatamente asumir cierta requisición de cierto inmobiliario privado para ponerlo a disposición de las medidas sanitarias. Yo creo que allí hay una cuestión que va a terminar siendo tarde o temprano, pero no podemos seguir gastando plata en arriendos de infraestructuras, por ejemplo, a nivel regional, en vez de gastar esa plata en insumos de elementos de protección personal para los funcionarios públicos. Ya vimos lo que pasó con esta chica de los Andes, ya vimos lo que pasó con el lamentable fallecimiento de la chica del Van Buren, y conversando con mucha gente, son todos problemas que tienen que ver también con ¿cómo decirlo? Una como precariedad en el trabajo sanitario. Una precariedad en el trabajo sanitario. Si ya antes pasaban cosas malas, ahora que están todos los ojos encima, claro, estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, pero se necesita plata. Y no hay hoy día claridad de cuánto es el stock que queda de elementos de protección personal y si es que vamos a poder cruzar el próximo mes con dignidad por parte de los trabajadores. Perfecto. Esperemos que esta situación no se continúe agravando, digamos, ni en el país, ni en nuestra zona de la región de Valparaíso, ni acá en el Valle de la Concagua. Te agradecemos mucho, el diputado Diego Ibáñez, en contacto con nosotros en este 5º capítulo ya de cuarentena por las pantallas de BTV. Muchísimas gracias, diputado, por este contacto a través de la videoconferencia. Gracias a ti, Iván, gracias, Sergio, que estén súper bien. Chao, buenas noches, muchas gracias. Bueno, Chao. nosotros vamos a hacer una pausa comercial después de esta interesante entrevista y continuamos de inmediato con datos y algunas sorpresas aquí en cuarentena. No se vaya, espérenos. Cuando pierda todas las partidas. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía aquí en cuarentena en BTV de Cordillera Mar para las provincias de San Felipe, Los Andes, Quillota y también nos ven en San Antonio. Y ustedes ya lo están viendo en pantalla, estamos en contacto con Cristian Ramírez, él es vicepresidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Municipalizada de Aconcagua. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta edición de Cuarentena. Sí, muy buenas noches, Iván. Buenas noches, Sergio. Muchas gracias por la invitación también, por esta plataforma de poder dar una perspectiva desde los trabajadores de la salud municipal, APS, los SPAM principalmente. Así que muy contento de estar hoy día con ustedes acá. Cristian, vamos a conversar de inmediato del tema de los funcionarios de la salud municipalizada, pero antes contarle a nuestros televidentes que te vemos obviamente todos con mascarilla, estás al interior de un automóvil, porque vienes regresando de Santiago y estás justo en este taco que nosotros mencionábamos con Sergio al inicio de nuestro programa. No sé si nos puedes mostrar con tu teléfono la situación que se vive y comentarnos un poquitito en qué lugar estás, cuánto te has demorado, etcétera. Sí, bueno, estamos aquí en la barrera sanitaria de Chacabuco, dispuesta por la Seremi de Salud. Bueno, son una de las medidas que se están realizando en las diferentes regiones en relación a la emergencia sanitaria. Venimos desde Santiago, tuvimos que hacer un viaje que era estrictamente necesario. La idea es siempre el confinamiento y el autocuidado, pero teníamos que viajar a Santiago hoy día. Venimos de vuelta y estamos acá en esta hilera de la aduana sanitaria. Llevamos alrededor de 40 minutos más o menos en esta aduana. Así que, bueno, el proceso lo he vivido otras veces. La idea es igual hacer un llamado a las personas que viajan a informarse de qué se trata esta aduana. Principalmente también es un resguardo para la salud de los aconcagüinos, pero el principal limitante o lo que ocasiona este retraso principalmente es el pasaporte sanitario, que finalmente muchas personas cuando ingresan no saben que tienen que sacar este pasaporte sanitario
que lo sacan en la página web c19.cl, y ese muchas veces ocasiona un retraso, porque las personas cuando llegan al control sanitario y se les toma la temperatura, además se les pide este pasaporte, y el pasaporte muchas veces no lo traen consigo y tienen que sacarlo en el momento, y eso retrasa más o menos 5 a 10 minutos a que el vehículo pueda pasar, y eso va ocasionando finalmente el atochamiento de los vehículos. Exactamente, Cristian. Tú ya pasaste el túnel Chacabuco, ¿no es así? Claro, nosotros ya pasamos el túnel Chacabuco, ya pasamos la altura del Casino Enjoy, y nos quedan alrededor de 500 metros para llegar al control finalmente, que nos va a poder dar el acceso a la ciudad de Los Andes. Y al interior del túnel, Cristian, la velocidad es esta misma que estamos viendo, que es casi nula. ¿Tú estás como parado adentro del túnel? No, generalmente lo que se ha dispuesto es que dentro del túnel no puede haber atochamiento vehicular, entonces Qué bueno. debiesen a los vehículos pararlos antes. Si la hilera ya llega hasta el túnel, entonces tienen que parar antes de que ingresen al túnel para que el flujo durante el túnel sea expedito. Y obviamente ya pasando el túnel sí está el atochamiento vehicular, pero a nosotros nos tocó más o menos a la altura del Casino Enjoy. Qué bueno que se haya Aproximadamente. implementado eso que tú nos estás contando, porque habíamos recibido acá en cuarentena varias denuncias de personas que estaban un poco inquietas y obviamente un poco desesperadas al interior del túnel, porque en días anteriores, no ahora como tú ya nos cuentas que es distinto, personas se quedaban, digamos, detenidas por largos minutos al interior del túnel Chacabuco, así que nos parece muy bien esta situación que nos comentas. Pero Cristian, tú también, y te habíamos invitado a nuestro programa antes de saber que tenías que hacer este viaje relámpago, digamos, y muy necesario por una situación personal a Santiago, como dirigente de la salud municipalizada. Eh, ¿Consideras tú que la situación es crítica en estos momentos en los Andes? ¿Todavía no hemos llegado a ese punto? ¿Cómo evalúas tú la situación de la salud municipal con todo esto de la pandemia? Bueno, nosotros como trabajadores de la salud principalmente nos ponemos a disposición del ordenamiento público, en este caso el Ministerio, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que son los servicios de salud, y seguimos las orientaciones principalmente que nos mandan desde el Ministerio. Es importante señalar que esta pandemia, o el fenómeno que se ha vivido desde el 16 de marzo ya en adelante, contempló también dos etapas. La primera etapa fue la etapa de inmunización contra influenza, que fue bien demandante para los equipos de salud. O sea, generalmente los equipos de salud teníamos que hacer una gama de estrategias para vincularnos con la comunidad para que la gente se fuera a vacunar. Y este año en particular fue totalmente contrario. O sea, la gente atochó los establecimientos de salud. Pedía la vacuna. Nosotros, claro, nosotros lo que teníamos que vacunar en un mes se vacunó en 2 o 3 días. Entonces, desde ahí comenzó ya todo lo que es este plan de contingencia con la inmunización, entendiendo que además también los establecimientos educacionales se cerraron antes que se pudieran inmunizar a los niños, y tuvimos que después hacer una serie de estrategias, los equipos locales, para poder lograr la inmunización de los niños en los establecimientos educacionales o en los centros de salud. Posterior a ello, comenzó ya el brote de coronavirus en el país, y algo que a nosotros, en lo personal, me sorprende, que a pesar de estar tan cerca de Santiago, que es donde está el mayor porcentaje de contagiados, tenemos una baja tasa de contagiados en nuestra zona de Aconcagua. Ya. Y algo que en realidad tenemos que cuidar, tanto los equipos de salud como también, obviamente, la autoridad sanitaria. Y por eso se disponen una serie de medidas que a veces son incómodas, como la que hoy día presentamos, que es este atochamiento vehicular aquí en la aduana sanitaria, pero que son necesarias, entendemos nosotros, educando a la comunidad que
la idea es no salir de la casa a no ser que sea estrictamente necesario. Como trabajadores de la salud, creemos que en Aconcagua aún la situación está controlada. Los equipos de salud están haciendo un gran esfuerzo, los alcaldes también, en relación a eso. Y obviamente la situación más crítica es lo que se vive en otras regiones, novena región, décima región, o la región metropolitana, que es donde está el principal brote. Cristian, ¿y cómo se ha visto, ustedes cómo se han visto un poco colapsados en nuestro servicio de salud, en nuestro CEFAM? ¿Cómo está siendo la atención? ¿Una atención distinta? ¿Se está privilegiando algún tipo de paciente específicamente? Claro, eso es un muy buen alcance. Lo que se está haciendo principalmente es que son todas aquellas prestaciones que habitualmente se hacían y que no son de un criterio clínico prioritario, se dejaron más bien congelados de alguna manera, o a través de llamados telefónicos se están haciendo los controles. Toda aquella situación clínica que sí amerite una atención se va a realizar de igual manera. Sin embargo, los equipos se han ido preparando a través de un plan de contingencia que permita atender solamente lo estrictamente necesario, que son las urgencias, y obviamente también, en este caso, las sospechas de COVID-19 en la contingencia misma. Entonces, todos los equipos de salud nos estamos enfocando a poder, por ejemplo, entregar los medicamentos a domicilio, a que los adultos mayores no vayan al CESFAM a consultar, a no ser que sea estrictamente necesario. Estamos realizando visitas domiciliarias con los pacientes críticos, con embarazadas, con pacientes postrados. La idea es que la gente vaya lo menos posible al CESFAM, y si es que va, se va a atender, y ojalá que sea en relación a alguna afección de salud que sea prioritaria. Y los planes de contingencia apuntan a eso, a que nosotros estamos enfocados en la sospecha de COVID-19, la atención de estos pacientes, y obviamente también en aquello que pueda ser más crítico para una persona que lo necesita o que necesita atención. Cristian, ¿y cuál es el protocolo que se tiene en los CEFAM cuando hay una persona que tiene algún tipo de síntomas, se acerca a ustedes y qué es lo que se sigue, qué es lo que se hace, cuál es el procedimiento que tiene cada centro de salud? Claro, la mayoría de los centros de salud lo que hace es que principalmente hay un sistema de triage que se llama, que es de evaluación inicial, que se coloca generalmente en la puerta de cada CESFAM, en donde se le mide la temperatura a la persona y se le consulta a qué viene. Si la persona refiere que tiene alguna sintomatología respiratoria, o bien tiene temperatura elevada, o tiene tos, más o menos la sintomatología que conocemos, entonces se separa directamente ya a un sector distinto al normal flujo del CEFAM o de los CEFAM, en donde se atienden a los otros pacientes. Entonces, cada equipo de salud está trabajando de una manera distinta, entendiendo la infraestructura también de cada CEFAM. O sea, sabemos que hay CEFAM en la zona que son modernos, que se han ido renovando, y hay otros CESFAM que todavía conservan una arquitectura antigua. Sin embargo, cada equipo ha podido desarrollar de alguna manera un plan de contingencia que permita que no exista una contaminación cruzada, digamos así, de los ambientes en donde está el normal flujo de los pacientes. Y lo otro que hemos... Disculpa, sí, disculpa, es que quedé, estaba súper interesante lo que estaba explicando la persona, de la pregunta que te hacía Sergio, la persona que es sospechosa, la colocan en otro lugar, y hasta ahí llegamos, pero esa persona, después de esa sospecha, ¿se le hace un examen y en los CEFAM tienen posibilidad de hacer esos exámenes, o esa persona se le manda a hacer el examen a otro lugar? Claro, cuando empezó la pandemia, como eran menos los casos sospechosos, lo que se hacía era que se diagnosticaba, en este caso un médico, ¿cierto? Una persona sospechosa, y era el SAMU el que iba a buscar a esta persona, lo trasladaba al hospital más cercano. En este caso estaba el Hospital San Camilo como referencia de nuestra zona, y se le hacía el examen allá, en el Perfecto. hospital.
una vez que comenzó a iniciarse toda esta suerte de avalancha de casos sospechosos, el Servicio de Salud capacitó a los equipos de atención primaria, en este caso a los CESFAM, para que se hiciera el examen directamente en los mismos establecimientos de atención primaria. Entonces nosotros en estos momentos, los CESFAM, y además de los hospitales, se está haciendo el examen de PCR de COVID-19, se hace en los CESFAM. Y El desde ahí PCR. se llevan las muestras. Se hace el PCR, digamos, el examen más importante para detectar que existe el COVID-19. Claro, se hacen los CESFAM y después los CESFAM trasladan la muestra al hospital base, en este caso San Camilo, San Felipe, y desde ahí después de 24 horas más o menos lo que se está demorando, se notifica al paciente si es positivo o negativo. En este caso la notificación la hace la autoridad sanitaria, que es la Seremi de Salud. ¿En cuántos días le dan la respuesta? Se está demorando alrededor de 24 horas. O sea, Más o están más menos un rápido día. que las clínicas privadas, porque tengo casos que he conocido en los cuales se han demorado 3 días en una clínica privada en Santiago en entregar un examen de coronavirus. Y lo otro que te añado a la consulta es que hay una polémica actualmente que se conoció ayer jueves, que también en la cual intervino el ministro de Salud, y se estaba diciendo que en los recintos privados no había stock de exámenes. Acá en los CEFAM sí existe stock de exámenes y se demoran 24 horas máximo. Claro, eso es lo actual, es lo que se está demorando, por lo menos los servicios de en el servicio de salud Aconcagua no ha habido quiebre de stock de examen. Sabemos que esto depende de la demanda también, es un poco lo que pasó con los elementos de protección personal, llámese mascarilla, antiparras, pechera, que son los que demandan los equipos de salud para protegerse de alguna contagio, de algún paciente que venga sospechoso, que esté confirmado. Cuando se inició esta cuarentena, nosotros como equipos de salud, en este caso Confusam, que es nuestra confederación nacional, demandaba directamente en relación de comunicados públicos, lo que fuere, al ministro de Salud y al Ministerio de Salud por la falta de estos elementos de protección personal, que en algún minuto hubo un quiebre de stock. Y obviamente todavía hay equipos de salud a lo largo del país que hay algunos que les faltan y que tienen pocos elementos de protección personal, que al final lo que se llama la primera línea, que son los funcionarios de salud, necesitamos tener elementos de protección personal. Si no los tenemos, lo más probable es que los funcionarios de salud se contagien o vayan en cuarentena, y obviamente eso va a saturar el sistema de salud en estos momentos, y es la idea es que no ocurra eso. Cristian, ¿y cómo ha estado el nivel de contagio en esta primera línea de los trabajadores en nuestro sistema de salud acá en nuestra provincia? En nuestra provincia, la verdad que ha sido datos que yo manejo de atención primaria, que son los CESFAM, ¿cierto? Atención secundaria, que son los hospitales, no manejo esos datos. Perfecto. Pero en atención primaria tenemos pocos casos de contagio, muy pocos casos de contagio, y a su vez de cuarentena preventiva. Obviamente no se asimila, y vuelvo a reiterar a lo que mencionaba anteriormente, no se asimila a lo que ocurre sí en otras regiones. En Santiago, por ejemplo, o en la 9ª región, lamentablemente hace una semana atrás, ya hubo una compañera de 42 años fallecida del CESFAM de Gorbea, de la comuna de Gorbea, en la 9ª región, y lamentablemente esto puede seguir acrecentándose en relación a cómo avance la pandemia. Pero en Aconcagua en particular hemos tenido pocos casos de funcionarios de atención primaria confirmados con COVID-19. Perfecto. Cristian, ¿y avanza el taco o no? ¿Cómo se ve la cosa? Voy a ver si alcanzo a mostrarles un poco. Ya. La verdad que estamos avanzando, pero lento. Yo te veo donde mismo. Ahí está la barrera. Sí, bueno, recordarle a la comunidad principalmente que
la denominación ya no es barrera sanitaria, es una aduana sanitaria, y por lo tanto se necesita un pasaporte, como lo mencionábamos, así que aquellos que viajen a Santiago o salgan de Aconcagua, ya sea también por Yayay, por ejemplo, que tengan en consideración de tener a mano su pasaporte sanitario, pues si no, ocurre este tipo de situaciones que son más bien de atochamiento vehicular, que la idea tampoco es estar tanto tiempo acá. Yo creo que a medida que avance el tiempo, las personas se van a ir informando y esto va a ser más rápido, y entendamos que es una contingencia a nivel mundial. O sea, sabemos que estas situaciones son incómodas, pero también veamos el lado desde el cuidado. A nosotros los aconcagüinos, que estando tan cerca de Santiago, tenemos por suerte un nivel de contagio menor, ¿cierto?, en relación a otros lugares del país, y esperemos que continúe así. Ahí estábamos conversando con Cristian Ramírez, él es vicepresidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Municipalizada de Aconcagua, y también ahí nos estaba reporteando en directo desde este taco que se produce en esta aduana sanitaria, como nos indica que se llama, no barrera, aduana sanitaria, ahí para ingresar a los Andes. Muchísimas gracias, Cristian, por este contacto. Sí, agradecido, Iván. Sergio, bueno, lo último, mandar un saludo a todos los trabajadores de la salud municipal de Chile, de Aconcagua, y principalmente a quienes nosotros representamos, que son los de la Federación de Aconcagua. Muchas gracias por la oportunidad, y obviamente cualquier otra información que necesiten vamos a estar en contacto, así que muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, como te pedía, muy, muy amable por atender esta llamada desde ese punto. Agradecerte y mucha fuerza nomás para esta primera línea que están ahí atacando y conteniendo un poco todo lo que es la ciudadanía, en este caso de esta pandemia. Sí, lo último, cortito. Iván, disculpa, lo último. La defensa de la salud pública, por sobre todo. Nosotros desde octubre del año pasado estamos defendiendo a la salud pública. El financiamiento de salud pública es precario. A nosotros los municipios nos llega por cada paciente que tenemos inscrito 6.000 pesos mensuales, 6.200 pesos mensuales. Imagínense lo que significa eso, si a ese paciente hay que costearle medicamentos, atención clínica, insumos y obviamente pagar las remuneraciones del personal. O sea, el financiamiento de la salud pública, que ahora es cuando se acuerdan, porque la necesitan, es precario. Necesitamos urgentemente que nuestro per cápita llegue a los 10.000 pesos. Eso es lo que debiese llegar según un estudio que realizó Confusam hace unos años atrás. 10.000 pesos, y nos está llegando por paciente 6.200 pesos. Y eso obviamente es una precariedad en la que vivimos constantemente, y que al final los equipos de salud tenemos que hacer malabares para poder hacer todas las prestaciones que nos exige la autoridad sanitaria o los servicios de salud y también el ministerio. Exactamente, y hasta 10.000 pesos, pienso yo, sin ser experto, Cristian, que es una precariedad con lo que cuesta comprar una mascarilla en una farmacia. O sea, con suerte alcanza a comprarle las mascarillas que necesita para algunas semanas un paciente, digamos, de la salud municipalizada. Te agradecemos nuevamente, y a ti, Cristian, y a nuestros televidentes que están en nuestra sintonía, los invitamos a mantenerse, porque tenemos en instantes, en segundos, unos datos muy interesantes ya en el final del programa. Quédese con nosotros. Sí, aquí estamos para entregarles en poquitos minutos que nos quedan, Sergio, algunos datos, como es costumbre en nuestro programa Cuarentena. Aparte tú de inmediato, Sergio, no nos alarguemos más y cuéntanos qué datos nos tienes para esta semana. Mira, para esta semana quiero comentarles y quiero invitar a todo el público que nos ve a través de las pantallas de BTV que se lanzó en sociedad el primer tráiler de la película o de la serie producida por Amazon, que es una competencia fuerte que salió a Netflix a nivel mundial como una nueva plataforma para ver películas y series. Amazon estrenó el tráiler de El Presidente. Veamos a continuación las imágenes para comentar sobre ella. Se trata de el FIFA Gate, el caso FIFA, el bullado caso que remeció al fútbol mundial. Si bien sabíamos que la FIFA no era muy limpia en todos sus actos y todas sus cosas que hacían,
Esta película narra desde primera persona la historia de Sergio Hadwe, este joven dirigente del fútbol chileno, ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol, que llegó a ocupar un cargo muy importante en la Conmebol, en la cual tuvo bastantes temas importantes, hoy detenido en Estados Unidos por la malversación de fondos y de elecciones que en la FIFA, en el fútbol grande del mundo, se vieron involucrados. Y esta película, o esta serie, perdón, bien digo, esta serie de Amazon narra en el presidente la historia de Sergio Hadwe, mirada y representada por un actor bastante conocido para los chilenos, un actor colombiano, Andrés Parra, que interpretó a Pablo Escobar en El Patrón del Mal, que hace un muy buen personaje. El maquillaje que le proporcionan a este actor es demasiado real. Se ve a un Sergio Hadwe súper presente. La serie está muy bien dirigida por 3 directores latinoamericanos, y el guionista, para acercarnos un poco al comentario que nos hacías el otro día de la película Birdman, es el mismo guionista que se ganó un premio muy importante con Birdman la semana pasada que tú comentabas. Es el mismo guionista de esta serie. Es una serie que lanzó recién hoy su tráiler, esta semana, perdón, lanzó su tráiler. Con esta no me quedo, es que solo el tráiler, ojo, es solo el tráiler, o sea, es el avance que tenemos para este gran estreno que se viene pronto con la historia de nuestro expresidente del fútbol chileno, Sergio Hadwe, hoy detenido en Estados Unidos como testigo privilegiado en este caso FIFA Gate que explotó a nivel mundial y que revolucionó el mundo del fútbol. Ya tenemos imágenes de este primer avance y esperamos que se estrene pronto y a través de esta plataforma que es Amazon, un poco desconocida todavía, yo creo que para el público normal chileno, pero para todos los que estamos metidos un poco en todo lo que es la tecnología y estas plataformas, ya sabemos que existe. Así que está muy pronto a estrenarse y ya vimos este primer tráiler. Iván, y tú también tienes algo muy importante que comentarnos en estos últimos minutos de programa. Sí, exactamente, quedan 5 minutos para que terminemos, digamos, este programa. Y como les decía al comienzo, a propósito de este libro, Sergio, ahí lo ven, de Steve Jobs, la biografía, que estoy leyendo en esta cuarentena. Esta biografía la escribió Walter Isaacson. Él es biógrafo nada más y nada menos que de Einstein, de Benjamin Franklin y de Kissinger. Esas son las biografías que escribió antes el autor de esta biografía, que ahí lo vemos. Acá al reverso sale un Steve Jobs más joven, cuando creó la Macintosh. ¿Te acuerdas cuando salieron esos computadores que eran el primer para computador, los diseñadores gráficos lo máximo? Exactamente, ese fue el primer modelo que lanzó Mac como computador a nivel usuario gráfico. Exactamente. Bueno, a propósito, no he terminado el libro, estoy partiendo, pero es fascinante la historia de Steve Jobs. Les quiero recomendar esta película, que ya estamos viendo imágenes, es del año 2013 y muestra la vida de este genio de la tecnología que revolucionó, digamos, la computación a nivel mundial. Jobs se llama la película, que intenta adentrarnos en la vida de uno de los personajes más relevantes del siglo XXI, el cofundador y presidente ejecutivo de la multinacional estadounidense Apple. Seguramente muchos de nosotros, de ustedes que nos están viendo, tienen uno de los aparatos, ya sea telefónicos, reproductores musicales o computadores en sus diversas versiones en sus hogares o en sus manos incluso. La historia se centra desde el año 1971, cuando un joven Jobs se colaba a las clases universitarias que luego le van a servir de inspiración en la mundialmente conocida Apple. Y esto es hasta el año 1991, cuando lanza al mercado la primera versión del reproductor más afamado de música de todos los tiempos, que es el iPod. ¿Te acuerdas del iPod? Muchos se tienen que acordar de este aparato pequeño que podía compilar 1000 canciones y estaba en el bolsillo de uno y podía escuchar todas las canciones. Por el camino se ve en la película la fundación de Apple con la ayuda de su socio Steve Wozniak, que es uno de los personajes centrales al inicio del libro que les mostraba hace algunos instantes. Ellos instalan su primer taller en el garage de la casa de sus padres y años más tarde van a convertir a Apple en la única compañía capaz de luchar frente a frente con el gran monstruo de Microsoft, que como todos sabemos es dirigida por Bill Gates. Todo ello se logra gracias a la astucia empresarial de Jobs,
y a su personal e innovador modo de entender la tecnología. En el libro también, Sergio, y ya al final les cuento algunos detalles, muy entretenida la película, pero creo que el libro gana por lejos, es más apasionante. De hecho, la película tuvo críticas no muy buenas, incluso podría haber sido una de las películas que ese año ganara los Oscars por el actor, por la historia, por la biografía de quien estábamos hablando, pero no lo logró. Así es que se lo recomiendo, ya estamos al final, me dicen que ya no nos quedan más minutos, así que les agradecemos nuevamente por acompañarnos en esta noche de viernes aquí en cuarentena por las pantallas de BTV de Cordillera Mar. Así es, pues nos despedimos rápidamente, agradecer su estar ahí, estar frente a la pantalla, estar frente a tu teléfono, frente a tu computador, en esta plataforma por la cual llevamos a todos ustedes hacia sus hogares este programa ciudadano, que tuvimos 2 temas bastante interesantes y 2 buenas recomendaciones. Yo me despido, hasta el próximo martes. Iván, me despido de ti, buenas noches y que tengan un muy buen fin de semana. Seguimos resistiendo aquí en las pantallas de BTV Valle Televisión desde nuestras casas a través de videoconferencia para acompañarlos. Que estén muy bien y ojalá las cosas no empeoren en nuestro país y todos estemos mucho mejor. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Nuestro país, todos estemos muy mejor. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.